Gana al Congreso. Aquí vive la democracia. Bienvenidos una vez más a Me Pido la Palabra. Hoy, como todas las semanas, estamos de plácemes porque tenemos invitados muy especiales. Griserio, Alirio Uribe, ya había estado con nosotros en Me Pido la Palabra, lo habíamos entrevistado, un personaje que le cabe Bogotá y el país en la cabeza, y muy contento de tenerlo acá de nuevo, representante. A ver, doctor Alirio Uribe. Muchas gracias. Usted es un tipo reconocido en Colombia, no solamente en Bogotá, por el tema de los derechos fundamentales, los derechos humanos, y tiene un grupo que vamos por los derechos con Iván Cepeda. Díganos ustedes ahorita que tienen la parte más difícil, que es hacerse reelegir al Congreso de la República. ¿Qué es lo que les plantea usted a los bogotanos? Porque usted está por la circunscripción de Bogotá. Sí, cuéntenos sí. A los bogotanos por qué quieren que tienen que sacarlo usted representante. Bueno, yo les agradezco primero que todo la invitación y quería pues decirle a la teleaudiencia de este programa tan importante que efectivamente con el senador Iván Cepeda hemos venido trabajando, vamos por los derechos, es nuestra consigna, más paz, más derechos es lo que nosotros queremos. Queremos cerrar el conflicto, hemos trabajado, yo soy presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, de la Cámara, y soy copresidente de la Comisión de Paz. Es decir, lo que yo hice por 25 años antes de llegar al Congreso fue trabajar como abogado de víctimas en defensa de derechos humanos, y lo que he venido haciendo en el Congreso es lo mismo. Primero, la primera estrategia es no más víctimas. Recordemos que en Bogotá viven 600.000 víctimas de la violencia, personas que fueron desplazadas y demás, y hemos hecho un trabajo pues con las víctimas, hemos hecho un trabajo con las mujeres, con las personas en situación de discapacidad, con los pensionados. Ahorita, la semana pasada hicimos una marcha aquí en Bogotá ante la Corte Constitucional por el proyecto de ley 170, del cual fui coautor y ponente, que es el proyecto que establece que hay que bajar del 12 al 4% los aportes en salud. Sobre Bogotá hemos hecho todo el tiempo un control político, audiencias públicas, hicimos un proyecto de ley que está en trámite para que el alcalde le rinda cuentas al Congreso, porque el alcalde, tanto Peñalosa como los alcaldes anteriores, no quieren venir al Congreso, a pesar de que Bogotá tiene 18 representantes a la Cámara, y hay temas tan vitales para el país como es el metro de Bogotá, donde la nación pone el 70%, y nos preocupa, por ejemplo, y sobre ese tema hemos hecho mucho debate. ¿Usted está de acuerdo con el metro elevado o el metro subterráneo? Yo estoy de acuerdo con que haya un metro que tenga estudios de viabilidad. El problema del metro elevado no es si es subterráneo o no, el problema es que hemos aprobado hacer un metro que no tiene los estudios. Por eso yo pedí... ¿Cuál metro? ¿Cuál? El que va a ser Peñalosa, que es el elevado, que es la línea número 1, esa línea de metro... Pero de acuerdo a la ley eso es un peculado. No solamente es un peculado, está en contra del plan de ordenamiento territorial y fue aprobado. Yo le solicité a la personería y al procurador un control de advertencia porque nos preocupa que el caso del Metro de Bogotá se vuelva otro Reficar. Es decir, aquí lo que se están haciendo es una cantidad de rutas de Transmilenio y casi que la estación del metro va a quedar como un alimentador de Transmilenio. Tú que conoces todas las ciudades modernas Claro. del mundo, es absurdo. Eso iba a decir, ¿no? honorable representante, que quienes hemos viajado y hemos conocido el mundo, sabemos que el Transmilenio es un alimentador del metro. Y aquí Peñalosa quiere hacer todo lo contrario, mintiéndole a los bogotanos y diciéndole todo lo contrario. Alguien decía que el metro era el modelo, era igual que Peñalosa, elevado y sin estudios, ¿no? Entonces, yo sí creo que tenemos que tener un sistema de transporte de verdad digno para los bogotanos. Por ejemplo, ¿por qué el problema de las motos? ¿Por qué hay 600.000, 700.000 personas montando en moto diariamente en Bogotá? Pues porque el tráfico es un caos, sí. No hay un sistema de transporte digno. Y dos, las tarifas. Teníamos un Transmilenio a 1.700 pesos que pasó a 2.300 y cada vez que tú subes este sistema público, la gente, sobre todo la de menos recursos, le da por comprar una moto, le rinde más y gasta menos. ¿Y eso qué implica? Que tenemos que tener un sistema que sea serio y demás. Ese tema de la movilidad está conectado con todo el tema ambiental de la ciudad. Tenemos buses que ya pasó el 1.000.000 de kilómetros de uso y les están prorrogando cada vez más a 1.200.000, a 1.500.000. Honorable representante, hay un dato que es importante tenerlo en cuenta.
Primero hay una irresponsabilidad del gobierno nacional de haber aprobado un COMPES sobre un estudio que no existe de un metro elevado. Segundo, usted habló del Transmilenio y se subió 600 pesos en menos de 2 años. 2 años. Y fuera de eso la hora valle la eliminaron. Sí. Para la administración pasada, para colocar esas tarifas, se basó en un estudio muy importante, y es que en Bogotá, para ahorrarse el tema del costo de la tarifa del servicio público, 800.000 personas andan a pie, porque no tienen cómo pagar el transporte. Cuando se terminó la administración, estaban andando a pie 250.000 personas. Ahorita están andando casi 1 millón de personas, ¿y sabe qué produjo eso? Aumento de la inseguridad. No, porque la gente de a pie es más insegura, pero no es más vulnerable. Pero no solamente eso, sino que cada día se cola más gente también en las estaciones. A ver, ya tenemos días con 50.000 personas coladas, 20.000 colados, 30.000 colados. El alza de las tarifas también no sirvió para nada. estimula, Sí. obviamente, que la gente se meta sin pagar. Y por supuesto eso es condenable, es censurable. Pero insisto, las medidas que ahora toma el alcalde con las motos, peor. Es decir, el coger a los motociclistas y graduarlos de ladrones a todos, ¿no? Como una responsabilidad colectiva porque se hacen asaltos en motos. Ese tema está conectado con la seguridad. Hicimos debates ahorita con ocasión del primer año de vigencia del Código de Policía y el año pasado en todas las localidades de Bogotá sobre el tema de la seguridad en la ciudad. ¿Qué constatamos? Constatamos de que el alcalde duplicó el presupuesto de seguridad, actualmente Peñalosa. Creó una burocracia que no existía, que era la Secretaría de Seguridad. Eso no existía. Duplica el presupuesto, crea la Secretaría, le mete muchísimo más motocicletas, cámaras a la ciudad y sin embargo las cifras de delincuencia aumentan. El año pasado hubo 3 muertos en estaciones de Transmilenio, eso es muy grave. Aumentaron el hurto a celulares, pasó más o menos en el 2016 de 32.000 a más de 60.000 en el 2017. Aumentó el hurto de bicicletas, aumentó el atraco callejero, aumentaron los hurtos a mujeres. Lo único que mejoró, y que eso está muy bien, pero que es una tendencia nacional, bajó el homicidio y bajaron las lesiones personales. Pero en todo lo demás, la delincuencia sigue disparada. Y yo también crucé eso con un fenómeno y es la línea de pobreza en Bogotá por ingreso y la línea de pobreza ha aumentado, es decir, vamos a ir cada a vez hay más un pobres. corte institucional y ya regresamos con ustedes para que nos siga contando acerca de este tema. Ya regresamos con ustedes en Me Pido la Palabra. Por favor, no olviden escribirnos y expresar sus comentarios a mepidolapalabra@gmail.com. mepidolapalabra@gmail.com. Ya regresamos. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. El Instituto Nacional para Ciegos, INCI, produce textos en braille y brinda a escuelas y bibliotecas públicas material especializado para que personas ciegas de todas las edades accedan al conocimiento, la cultura y la educación. Trabajamos por una forma diferente de ver el mundo, todos por un nuevo país. El escuadrón TDT llega con una misión: lograr que usted tenga en su televisor la buena señal TDT. Si tiene algún problema con su señal, entre ya a tdtparatodos.tv. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Bueno, ya regresamos con ustedes en Me Pido la Palabra y la verdad es que estamos como contentos porque se está hablando con claridad y se está hablando de lo que se tiene que hablar. Hay una cosa que yo quería acotarle, representante. Alguna vez tuve la oportunidad de entrevistar a Gilberto Alzate, que es el gerente del ferrocarril de Antioquia, y yo le preguntaba, usted que ha estado en empresas públicas de Medellín, que ha ocupado todos los cargos de Antioquia, ¿cree usted que el Transmilenio es la solución para Bogotá? Y el señor decía, claro que no, yo no sé qué le pasa a Peñalosa. Si nosotros en Medellín, que somos una ciudad de 4 millones, tenemos un transporte masivo, Bogotá no puede seguir teniendo un transporte intermedio como es el Transmilenio, sino debe tener un transporte masivo. Entonces,
Esto es lo que usted nos está diciendo y lo que le hemos querido preguntar para que le explique a la gente los errores que se han venido cometiendo en el Distrito Capital en estos últimos años. Bueno, el riesgo que tenemos en Bogotá, pues es que Bogotá está colapsando. Ya hoy la movilidad está pues con unos tiempos que son los más altos del mundo para que la gente se transporte. La gente se está gastando horas para ir a su casa, para llegar a su trabajo, a la universidad y demás. Casi que ya vamos a tener que, para descongestionar Bogotá, volver Bogotá 24 horas, con universidades 24 horas, colegios 24 horas, empresas 24 horas, porque si no esto va a ser invivible. Aquí los días sábados, que es cuando se levanta el pico y placa de 40% de los automotores que todos los días salen del transporte, es una locura. Es decir, y no tenemos metro. Estamos en una moratoria respecto de México de 60 años, respecto de Buenos Aires como 80 años, de Caracas como 40 años, de Estados Unidos ni hablar, 120 años de Francia o de Londres. Es decir, tenemos un sistema precario. Obviamente aquí se necesita un sistema multimodal, es decir, se necesita metro subterráneo, se necesitan buses, se necesitan trenes de cercanías, se necesita por supuesto vehículos, ciclovías. 600.000 bogotanos se mueven todos los días afortunadamente en bicicleta, pero se están envenenando literalmente, porque circulan a las horas de más alto tráfico cuando la contaminación es impresionante y uno ya los ve con máscaras andando en bicicleta. La gente cuando hace ejercicio abre los pulmones y con ese smog tan alto que tiene Bogotá, pues se están matando. Es decir, necesitamos realmente mejorar el sistema multimodal. ¿Usted qué le dice a todos los moradores de la carrera séptima, que es la avenida y la calle más emblemática de la ciudad? Es la calle Real. Es la calle recuerdo, Real. ¿te acuerdas, no? Es la calle Real. Que allí le van a meter un Transmilenio. Y eso tiene una explicación. Al hacer el metro elevado, tienen que bloquear la avenida Caracas. Bloquearla. No sé por cuántos tiempos, no sé por cuántos años. Entonces lo que quieren es sustituir la Caracas con el Transmilenio por la carrera séptima. Eso va a ser una locura. La contaminación, la inseguridad, la desvalorización de los predios que quedan al lado y lado de la carrera séptima. Se está planteando incluso hacer una consulta popular para defender la carrera séptima. Yo sí creo que la carrera séptima sería hermosa, por ejemplo, con un tranvía, ¿cierto? Con de esos eléctricos de alta gama que pueden mover muchísimo más población y que generarían que la ciudad sea linda. Es decir, si le quitamos la carrera séptima a Bogotá, en la parte del centro, con la vista de los cerros orientales, todo esto, pues estamos realmente causándole un daño patrimonial a la ciudad, histórico, en ese sentido. Por lo tanto, yo sí creo que el Pero alcalde... según el alcalde dice que Transmilenio va por la séptima. Por eso, ¿O va? ¿no? Y el Consejo se lo aprobó y le aprobó la plata, que es lo peor. Ay, Dios. Entonces, yo sí creo que Peñalosa está acostumbrado a hacer todo sin estudios. Hizo sin estudios lo del metro, está haciendo sin estudios lo del Transmilenio, está haciendo sin estudios el tema de las motos. Esa medida se va... toda la administración pasada, Petro. Pero mira... O sea, los estudios que no tiene él son también culpa de Petro. Imagínate, él gobierna 48 meses y está en el mes 25 de su gobierno, estamos en el 26 y todavía sigue mirando con el retrovisor hacia atrás. Mira lo que pasó con las basuras en Bogotá. Explíqueme lo de las basuras, sí, ¿qué pasó? Mire, es que los bogotanos no les dicen la verdad. Aquí había una empresa que se llamaba Aguas de Bogotá, que tenía el manejo del 52% de la basura en Bogotá. Recordemos que cada mes todos los bogotanos pagamos nuestro recibo de acueducto donde estaba el recibo de aseo, el costo del aseo. Es decir, es una tarifa que pagan toda la ciudadanía. Venía funcionando así, 52% con la empresa pública, 48% con empresas privadas. ¿Qué hace el alcalde? El alcalde no permite que esta empresa licite, presente las pólizas de garantías, etcétera, hace una licitación para un manejo de 8 años de las basuras en Bogotá y excluyen esta empresa. Esta empresa tenía 3.700 trabajadores, que eso es muy interesante, eran mujeres cabeza de familia, recicladores de oficio que eran drogaditos, que estaban en el Bronx, etcétera, que habían sido rehabilitados y que estaban trabajando allí, reinsertados paramilitares, reinsertados de la guerrilla. Es decir, era un programa social y mantenían la ciudad pues limpia. Entonces, ¿qué pasó? Le entregan el negocio a 5 consorcios operadores privados
con un agravante, y es que les siguen pagando por peso para llevar las 3.600 toneladas que producimos los bogotanos diariamente de basura y tirárselo a los pobres allá en el Mochuelo, en el área rural de Bogotá, donde lo que hacemos es enterrar la plata. O sea, enterramos allá todos los días. O sea, 3.000. a lo que le llaman el basurero Doña Juana. Claro, que no es un relleno porque no tiene los aspectos técnicos, porque tiene ratas, porque tiene moscas, porque contamina, porque ya se explotó precisamente por el mal manejo. Si uno mira Nueva York, que tú has vivido allí, toda la basura de Nueva York se lleva a unos hornos especiales, se recicla, se procesa, etcétera, y produce la energía de la ciudad. Produce la energía de la ciudad, que es una ciudad que consume muchísima energía, sobre todo en invierno, Una ciudad de etcétera, 24 horas. ¿no? De 24 horas, etcétera. Entonces, ¿qué hace el alcalde? A pesar de que la Corte Constitucional dijo que doña Juana no podía pasar del 2022 porque ya colapsó, el contrato es por 8 años. Estamos en el 2018, o sea, hasta el 26. De facto, está prorrogando un problema sanitario y un problema ambiental de la ciudad. Y dos, pues está sacando a esta empresa pública que hacía un buen trabajo, perjudicando a muchos trabajadores. Van a ser reenganchados, efectivamente muchos de ellos, pero van a ser enganchados por contratos de 6 meses, 1 año. Yo creo que dentro de 2 años ya no hay uno solo trabajando en esas Hay empresas una privadas. cosa- En serio, Y mira, hay 16.000 recicladores de oficio. Es que mira, hay una cosa que uno no puede dejar de ver, en serio, y es la forma, el sesgo con que la Procuraduría manejó el problema de las basuras en el gobierno de Petro y la forma tan blanda y suave como lo están manejando en este momento. ¿Qué dice, honorable No, representante, es al obvio respecto? que a Petro le hicieron todo un bullying con eso. Fueron 3 días de crisis en Bogotá. Aquí llevamos 2 semanas. Acabo de venir aquí por la carrera 15 décima. días. Sí, 2 semanas que hay barrios donde no han recogido hoy todavía la basura. Aquí tú pasas aquí por la carrera décima y ahí están. Yo tomé ahorita las fotos de la cantidad de basuras allí tiradas. Es muy simple, es decir, a Peñalosa le dan el micrófono y a los funcionarios de la alcaldía para que le echen la culpa a los trabajadores y a Gustavo Petro y no asumen ninguna responsabilidad política. Es decir, es impresionante que el alcalde gobierne tan mal la ciudad. Necesitamos un problema de las basuras, necesita una solución a 50 años. Y el relleno Doña Juana tiene vida hasta el 22. Han querido tirarle la basura de Bogotá a los cundinamarqueses, a otros municipios cercanos. Afortunadamente la CAR se ha opuesto y demás. Esto necesita una solución de fondo. Bueno, y una solución de fondo es reciclar, Vamos es a ir, reutilizar. vamos a, ir a un corte para unos mensajes institucionales y ya regresamos con ustedes en Me Pido la Palabra porque esto está interesante. No olviden escribir a mepidolapalabra@gmail.com. Ya regresamos. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. El Instituto Nacional para Ciegos, INCI, produce textos en braille y brinda a escuelas y bibliotecas públicas material especializado para que personas ciegas de todas las edades accedan al conocimiento, la cultura y la educación. Trabajamos por una forma diferente de ver el mundo, todos por un nuevo país. El escuadrón TDT llega con una misión. Lograr que usted tenga en su televisor la buena señal TDT. Si tiene algún problema con su señal, entre ya a tdtparatodos.tv. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Bueno, estamos con ustedes de nuevo para hacer nuestro último segmento de conclusiones y estábamos en ese tema importantísimo, Griserio. Hay una cosa. Hay una legislación que la Constitución del 91 lo volvió municipalista, pero ante el desastre de la administración de la capital del país, de Colombia, como es Bogotá, ¿qué se puede hacer desde el Congreso de la República, fuera de llamarlo a control político que nunca vienen? Bueno, nosotros tenemos que tener iniciativa legislativa sobre Bogotá, indudablemente. Bogotá, pues aparte de que es el 20% casi de la población del país,
que genera el 27% del Producto Interno Bruto en O sea, de la Colombia. riqueza del país. Claro, Bogotá es eso, y Bogotá es una ciudad hermosa, es una ciudad de oportunidades, donde hay salud, donde hay educación, donde... Cosmopolita. Claro, ¿no? Y están llegando turistas de todo el mundo. El año pasado llegaron a Colombia 7 millones de turistas, y Bogotá es un epicentro de turismo. En los últimos 3 años han llegado 600.000 nuevas personas de todo el país a vivir a Bogotá, y yo hago el llamado de atención. Aquí los bogotanos no nos sentimos bogotanos, no amamos la ciudad, no ¿Usted la nació en cuidamos. Bogotá? No hay sentido de pertenencia. Yo nací en Aratoca, mi cédula dice que nací en Bucaramanga, pero yo llegué de un año a vivir a Bogotá. Viví Aratoca, toda la vida Santander. en la localidad de San Cristóbal, ahí. Yo me bañaba en el río Fucha. Fíjate que el río Fucha servía para bañarse y para pescar. Nosotros en la escuela, en tercero de primaria, nos bañábamos en peloticos, niños, ahí en el río Fucha, arriba de San Cristóbal, y pescábamos. Imagínate, eso era un paraíso. Es decir, el deterioro ambiental que ha tenido la ciudad es impresionante. Yo me la pasaba por los tanques de Vitelma, por los cerros orientales. Por eso también he hecho muchos debates de defensa de los cerros orientales. El proyecto que estaba aprobado, era convertir los cerros orientales en 20 parques naturales para que sea la zona de salud de los bogotanos, ¿no? Y lo que quiere hacer el alcalde es meternos casi que una segunda circunvalar arriba, con miradores, con no sé qué, con restaurantes para ricos, etcétera, destruyendo la segunda franja de reserva de los cerros orientales de Bogotá. Entonces, obviamente necesitamos tener una visión integral de la ciudad, de la estructura ecológica de la ciudad, la reserva Van der Hamen, los cerros orientales, los humedales, el bosque allí de Bavaria, el páramo. Pero el bosque de Bavaria no está quitando los árboles. Por eso tenemos que defenderlo, porque no es posible que esa zona, hay 25.000 árboles allí. Pues ya lo están cortando. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Dice que por cada habitante en una ciudad se deben tener 16 árboles. El estándar mínimo serían 8 árboles. Y aquí tenemos localidades donde hay un árbol por persona. Ciudad Bolívar, la localidad de Bosa. Es decir, necesitamos fortalecer la parte ambiental de la ciudad, que es lo que le da vida a una ciudad. Nos queda muy poco tiempo para terminar ya este programa, Grisero, y hay algo que yo no puedo dejar de preguntarle. ¿Qué ha pasado con la revocatoria? Si se recogieron las firmas, si fueron aprobadas, si las reconoció el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué ha pasado con esa revocatoria? Bueno, ha pasado lo que refleja Peñalosa. Peñalosa es cambio radical, Peñalosa es el poder, Peñalosa está haciéndole la campaña en Bogotá a la presidencia a Vargas Lleras. Vargas Lleras No, tiene... yo creo que no. Yo creo que Vargas le está haciendo el alcalde daño, le está dices haciendo tú. la campaña esa A Petro. a Petro. Bueno, sí, en el mal Jefe de debate de Petro. En el mal gobierno sí, porque las encuestas ya alcanzan al 90% de desfavorabilidad antes de lo de las basuras. Si hacen una encuesta esta semana, yo creo que cae a 0, ¿no? Porque esas encuestas de desfavorabilidad fueron antes de la crisis de las basuras en Bogotá. O sea, que le da el abrazo del oso a Vargas Lleras. Claro, pero además, pero sí fue Vargas Lleras, desde mi punto de vista, quien intervino, su partido, pues su poder político, sus congresistas, para que el Consejo Electoral saboteara la revocatoria. Y obviamente la registraduría también le hizo el juego, pues pidiendo que se revisara firma por firma. Hoy, ¿qué está pasando? Que si no se hace la revocatoria el 11 de marzo, que no se va a dar, o en mayo con la elección presidencial, pues simplemente si a Peñalosa lo revocan después de junio, lo que pasa es que Cambio Radical manda una terna para que el presidente lo reemplace. Entonces ellos ya ganaron. Desde mi punto de vista nos ganaron la pelea a partir de muñequear con el Consejo Nacional Electoral, que entre otras cosas en la reforma política lo primero que eliminábamos, en la que se hundió, era el Consejo Nacional Electoral, porque no es un poder independiente, no defiende realmente, en este caso, los mecanismos de Una participación. cuestión netamente partidista. Sí, netamente partidista y mayoritaria, entonces, frente a los que están en el gobierno. Entonces, ahí está la revocatoria. Nosotros seguimos movilizándonos, recogimos las firmas, seguimos protestando por el mal gobierno y el desgobierno de Peñalosa. Ya nos está acabando el tiempo. ¿Qué necesitamos para que el Congreso apruebe una legislación que combata esos malos gobiernos oportunamente, como el de este señor Peñalosa? Bueno, hay que modificar un poco todos los decretos y normas que tienen que ver con toda la administración de la ciudad, con la misma distribución de los presupuestos entre el centro y las alcaldías locales. Yo creo que hay que hacer varias reformas y tenemos propuestas. Nosotros hemos apoyado como Polo Verde y Mira una reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá para mirar cómo mejoramos realmente
esos controles, y creo que el Congreso tiene que ocuparse más de Bogotá y los 18 representantes, que tenemos un problema con los representantes por Bogotá. Ellos eligen representantes y de una vez hacen carrera para ser senadores y se olvidan de Bogotá. Representante Alirio Uribe, muchísimas gracias por estar en Me Pido la Palabra y pues gracias a las personas que nos están viendo en este momento. Gracias a ti, gracias por invitarme a este programa que es importantísimo para el país y que informa sobre la realidad, en este caso de Bogotá. Nos veremos la próxima semana en Me Pido la Palabra. Canal Congreso. Aquí vive la democracia.